Y les doy las gracias a todos ustedes por haberse conectado a esta sesión. Me gustaría, por favor, si nos fueran diciendo por el chat desde dónde nos están acompañando. Aquí veo personas conectadas desde Lima, de Chile, de Argentina. Por favor, díganos desde dónde se están conectando para saber si está todo bien. Mire, le estoy mostrando en la pantalla en este momento el próximo webinar que vamos a tener, que va a ser en 2 semanas más. Vamos a aprovechar la visita de nuestro colega Andrés Brando, quien es una persona especializada en puentes atirantados y colgantes. Va a tener una visita acá en Chile, entonces vamos a aprovechar su estadía acá en Chile. Él viene desde Freycinet, Francia. Va a ser un webinar en español. Él habla muy bien español, así que la invitación ahí está. Como todo esto ha sido bastante rápido, lo dejo ahí el evento lanzado ya, que es para 2 semanas más. Igual les va a llegar un correo de mi parte con la invitación típica que yo les envío. Así que también la invitación es desde ahora en adelante, vaya, si van teniendo consultas sobre mantenimiento de puentes atirantados y colgantes, me las pueden ir mandando desde ya por correo. Así que, como lo han hecho ustedes en los webinars anteriores. Previo al webinar de hoy, yo les mandé hoy día en la mañana las respuestas a las 19 preguntas que quedaron planteadas en el webinar anterior, que fue sobre cambio de apoyos y junta de dilatación. Así que la invitación ahora, en este webinar, es que si tienen dudas de cualquier tema de lo que vamos a tratar hoy día, la vayan dejando ahora en el chat, porque dejamos pasar un par de días, semanas, y nosotros les mandamos todas las respuestas, ¿vale? Entonces, de nuevo, muchas gracias por la asistencia hoy día. Les dejo aquí el mensaje, entonces, les dejo el mensaje con la invitación al webinar de 2 semanas más. Y se están conectando todavía algunas personas. Entonces, avancemos un poquito. Lo que vamos a ver hoy día es los sistemas de monitoreo para puentes, ¿no? Aquí nos estamos apoyando con la compañía SixSense, que es una compañía del grupo Vinci, en la cual nosotros, Freycinet, también formamos parte. Entonces vamos a estar conversando con Diego Rubio. Ya él se va a presentar un poquito más adelante, le va a mostrar todo el desarrollo que tenemos hecho, ¿ya? Hacer un poquito de propaganda al Provial, este congreso donde nos vamos a congregar todo el mundo de vialidad, de los caminos, de los puentes, de los movimientos de tierra asociados a los temas viales. Va a estar todo una parrilla de expositores y expositoras. Se han confirmado, hoy día en la mañana estaba viendo que se confirmó la exposición de una masterclass con una persona PhD en temas viales. No me acuerdo más en este momento, pero o sea, es un evento de gran magnitud, así que la invitación es a participar de él en la última semana de mayo en, en el, en el Salón Suractivo en Concepción. Ahí está la información. Nuestra compañía Freycinet también va a tener un stand ahí. También vamos a tener algunos expositores. Vamos a presentar nuestra experiencia en particular en reparaciones de puentes, ¿ya? Con la experiencia europea. Sobre el webinar de hoy día, este es el segundo webinar que tenemos. El primero, de seguro le habrá llegado también mi correo con las grabaciones. Nosotros dejamos todas estas grabaciones en YouTube, así que después ustedes pueden visitar esas grabaciones si queda con cualquier duda, ¿ya? Entonces, este en particular, el de sistema de monitoreo de puentes, es nuestro segundo webinar, de por supuesto una serie de webinars que nosotros estamos ofreciendo y difundiendo todo nuestro know-how como compañía. Ya tenemos fecha para el siguiente webinar, como les mostré, para 2 semanas más. Y darle las gracias nuevamente a todos ustedes por el interés. Hoy nos acompañan colegas de Chile, Argentina, hasta España, Honduras por ahí, Panamá, México también y Estados Unidos. En este momento también se conectó personas de Estados Unidos. Así que, de nuevo, muchas gracias. La invitación ahí está para que nos hagan preguntas sobre el tema, sobre este tema que vamos a conversar hoy día. Así que, a ver, mostrarles un poquito cuál es la experiencia que tenemos nosotros con Freycinet y SixSense de manera muy rápida. Solo mostrarles el puente Tren Caicay en Temuco, que es un puente que está con monitoreo. En particular, en el puente Tren Caicay
Se consideraron dos tipos de monitoreo, uno en la fase de construcción y uno después en la fase de servicio con con algunas aplicaciones específicas para cada una de estas etapas. Así que este es un puente que está monitoreado. Y en segundo lugar también el puente Maipo, acá en la región metropolitana, en Santiago, la parte específicamente de Buin, el puente nuevo también está con monitoreo que está realizado por Sixsense y por FrazyNet. Eh, Mi colega Diego un poquito más adelante le va a entrar en algunos más detalles sobre lo que se hizo en estos dos proyectos. Partamos con una encuesta inicial. Eh, déjenme, déjenme dejar de compartir aquí un segundito. Quiero que ustedes me ayuden. Déjenme, quiero que ustedes me ayuden respondiendo una preguntita antes de partir. En un segundo, por favor, que se me cargue esto. Entonces, la pregunta ahí les va a aparecer en la pantalla. La pregunta es, ¿ha usted trabajado en proyectos que contengan sistemas de monitoreo estructural y también geotécnico? O sea, ¿usted ha tenido algún approach profesional con los sistemas de monitoreo, tanto estructural, geotécnico o en puentes, en lo que sea? Entonces, por favor, sí o no, o también no, pero sí me interesa saber de esto. Por favor, les pido que ahí respondan las preguntas, por favor. Vamos a ver. Van 30 respuestas, así que en este momento tenemos 72 personas conectadas, así que vamos con 34 respuestas. Esperemos que lleguen más o menos unas 40, 45 para poder continuar. 36, miren, va ganando la respuesta no, y no, pero me interesa. Muy bien, por eso estamos acá. Y miren, el 33% sí tiene experiencia, así que muy bien. Espero que esta sesión de hoy les sirva para aumentar ese conocimiento y por qué no, que también que surjan más dudas también. O sea, son las preguntas las que nos hacen aprender muchas veces. Entonces, van 42 respuestas, como un minutito más. Ya, entonces hicimos la encuesta inicial sobre nuestro expositor hoy día, Diego Rubio Solís. Él en este momento es el desarrollador de negocios de la empresa Six Sense. Él es un constructor civil. Hay gente que se me está conectando todavía. Ya. Diego Rubio, entonces, es un constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una amplia experiencia en proyectos de infraestructura, desde la parte de ingeniería, desde la construcción, el mantenimiento, que es muy importante, incluyendo peritajes técnicos al puente Caucau, también muy importante, así como la participación en la ingeniería y construcción del emblemático puente del Canal del Chacao. Así que una persona con mucha experiencia, como podrán darse cuenta, él nos va a estar hablando hoy día. No sé si Diego estáis por ahí conectado. Así es. Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Estupendo. Entonces, te dejo el escenario a ti. Por favor, yo voy a estar de aquí escuchando todo. Cualquier duda me hablas, ¿vale? Así que Perfecto. comparte tú la pantalla, por favor. Sí, Ya, ahí sí, se ve no se ve en modo presentación, sino que se ve como ahora sí se ve modo presentación. ya, estupendo. Yo no los veo ahora en esta oportunidad, pero espero que bueno, cualquier situación técnica con la pantalla me puedan indicar. Primero Sí. que todo, buenos días y bienvenido a esta presentación sobre sistemas de monitoreo para puentes. Mi nombre es Diego Rubio, lo había indicado recién Héctor, responsable comercial para Sixen Chile. Y durante esta mañana le presentaré los desafíos de esta actividad, su funcionamiento, herramientas que brindamos a nuestros clientes. Así que antes de comenzar, bueno, agradecer al equipo de FrazyNet Chile y en particular a Héctor por permitirme participar en esta sesión de webinar. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? La presentación está programada a durar unos
45 minutos aproximadamente, en lo cual trataré de hacerlo lo más ameno posible. Los invito a todos a, por favor, a que dejen sus consultas en la sección ahí del chat para, en medida de lo posible, irlas abordando en el transcurso de la presentación, y aquellas que no sean posibles hacerlo, lo haremos de manera personalizada, como también lo indicó Héctor al finalizar esta sesión. Para ir comenzando, entonces, quiero comenzar contándole cuáles son los objetivos, cuáles van a ser los pilares de esta presentación. El primero es comprender el propósito y el valor de realizar un diagnóstico y un monitoreo estructural. Luego de entender el para qué, bueno, explorar las herramientas disponibles, tanto en instrumentación como en evaluación de salud estructural, para ponerla en práctica. Y finalmente, el que ya sabemos el cómo hacerlo, el cómo diseñar y optimizar una campaña de monitoreo, de manera de que abordemos de manera lo más integral posible. Entendemos que la audiencia de hoy es bastante diversa, es súper amplia. Habían empresas de ingeniería, universidades, concesionarias. Entonces, trataremos de ir dándole un tono práctico a cada uno, cosa que puedan sacar provecho, por supuesto, y lo más transversal en esta presentación. Entonces, para ir comenzando, no, primero nos presento quiénes somos, y a través el reto actual en el mercado de la construcción. Y es que nos presentamos con diferentes problemáticas o condiciones que van indicando un poco en el escenario desafiante en que nos encontramos. Porque por un lado, tenemos que hacernos cargo de infraestructura que está envejecida, hay túneles, hay puentes que llevan construidos desde la primera mitad del siglo pasado, y que tenemos que hacernos cargo de ello. Adicionalmente, tenemos una mayor densidad y cambios de uso de suelo, aumentando las exigencias de las estructuras actuales, lo cual le sumamos unas condiciones medioambientales cada vez más complejas, producto del cambio climático, que van tensionando la operación y la seguridad de nuestras obras. Y finalmente, tenemos hoy día, en el año 2025, un surgimiento de nuevas tecnologías de información que nos permiten tener una data como nunca la habíamos tenido. Pero también esto nos da oportunidades, por supuesto, para usarla de manera adecuada y tomar decisiones responsables. Entonces, el desafío es justamente ese. ¿Qué hacemos con todas estas variables? ¿Cómo gestionamos infraestructuras cada vez más exigentes en entornos más complejos con esta herramienta? Y nuestra visión es que desde el monitoreo estructural podemos entregar una mirada que aporte valor a cada uno de estos temas. ¿De qué forma? Y ahí un poco vamos entrando en materia. Nosotros proponemos 4 pilares o 4 desarrollos, ¿cierto?, en la manera como presentar estos desafíos. Lo primero son con un equipo humano altamente especializado en temas de ingeniería, en el diagnóstico, el saber en cómo se encuentra la estructura actualmente y luego hacer su evaluación posterior. Una vez que comenzamos la evaluación, tenemos a aplicar la última tecnología disponible en Chile y en el mundo, tanto en sistemas de monitoreo con instrumentación como con monitoreo satelital. Y finalmente, todo esto pasarlo a través de gestiones de software que nos permitan tomar decisiones lo más rápido, pero lo mejor informado posible, eficientando costos para nuestros clientes y también haciendo instalaciones más seguras. Un poco de qué es lo que hacemos y también cómo va a ir el tono de esta conversación durante esta mañana. Como parte del grupo SyncSense, no sé, del grupo Vinci, estamos presentes en más de 100 países, con 20 oficinas físicas, una de ellas acá en Santiago de Chile. Y el objetivo es justamente traer un poco de esta experiencia alrededor del mundo, más experiencia que tenemos en Chile, en diferentes mercados, y a irlo adecuando a la situación puntual, ¿cierto?, de análisis de puentes. Entonces, entremos en materia. Y aquí tenemos una pregunta un poco más técnica para ir entrando en la conversación de hoy día. Ahí dejo A a, ver, a Héctor. sí, voy. A ver, vamos con una segunda pregunta, a ver, y se lanzó.
¿Cuál cree usted que es la causa principal de la falla en puentes? Ahí hay una pregunta abierta, vayan escribiendo sus palabras clave, sus conceptos, a ver si vamos teniendo punto en común y después Diego nos puede ayudar con orientarnos ahí si están bien nuestra respuesta. Sí, me ayuda Héctor, ¿cuáles son las respuestas Sí, más frecuentes? Y no logro verlo en la pantalla. te voy a mostrar te voy a decir más o menos cuáles son las palabras que se están repitiendo. A ver, una es mantenimiento, otra socavación, se repite bastante socavación, cargas y condiciones, asentamiento, desgaste. Va ganando la palabra mantenimiento, ¿ah? Va ganando. Bueno, Buenísimo. falta de mantenimiento, por cierto. Topes sísmicos, mala calidad, desplazamientos. Yo creo que mantenimiento sigue ganando, falta de mantenimiento sigue ganando, ¿ya? Perfecto. Van 27 respuestas, así que, y, oye, hay 83 personas conectadas en este momento. Corrosión, hay personas aquí diciendo también en el chat. Yo creo que mantenimiento es la palabra que más se repite, ¿ah? Vamos lejos, ¿ya? Ya, perfecto. Bueno, continúo entonces con esta pequeña discusión que es sumamente interesante, porque comenzamos a abordar el tema del envejecimiento de la infraestructura y tenemos que saber, bueno, a qué es lo que nos vemos sometidos. Y es que hoy día, ¿cierto? Un poco nos habíamos adelantado sobre esto. Tenemos estructuras que se encuentran envejecidas, a lo cual debemos garantizarle su funcionamiento a pesar de los problemas de mantenimiento justamente y de seguridad que esto enfrenta. Esto es sí un desafío. Además, cada vez el tránsito y la carga han ido en aumento. Hay que mantener estructuras que ya superan los 100 años de existencia. Y por otro lado, existen imperfecciones desde el momento de la construcción que van haciendo que el mantenimiento sea mucho más complicado, no solo por llegar a ciertos elementos propios del puente, como es que el mismo puente se puede encontrar en una ubicación de difícil acceso. El cambio de uso de tonelaje en la estimación de la demanda va generando aquí la corrosión, vaya fatigando, entregando un envejecimiento más acelerado y finalmente la falla. Entonces acá tenemos dos elementos tremendamente claves. Por un lado, un agente químico que es la corrosión y por otro lado, la falta de mantenimiento van haciendo que los puentes y la estructura en general se vayan precipitando, ¿cierto?, en el fin de su vida útil. Entonces, vamos a ir siguiendo, avanzando con la presentación. ¿Qué es lo que hacemos? Para comenzar, lo primero es tener una visión inicial, con una inspección en terreno. Para ello, queremos saber en qué estado se encuentra actualmente la estructura. Nosotros siempre ofrecemos y ponemos a disposición todo nuestro equipo técnico profesional en terreno para comenzar la campaña con una inspección visual. Esto va a detectar rápidamente si es que hay grietas, si es que hay un desprendimiento, cualquier condición que visualmente sea predecible. Y esto lo vamos a ir integrando con tecnología. Disponemos de diferentes herramientas. Ahí la segunda imagen, por ejemplo, que se ve en la zona de al medio, es un equipo de detección de continuidad de grouting dentro de un conducto, por ejemplo, de pretensado de cables. Entonces, de manera no destructiva, desde fuera de la pared podemos ver, ¿cierto?, el interior, cómo está la continuidad de este grouting y si es que no vaya a haber zonas en donde, por medio de agentes de agua y aire, va a ir afectando químicamente la corrosión del acero. Tenemos sistemas de escaneo LIDAR, helicóptero por dron, para ver secciones longitudinales extensas en camino a un puente, para ir viendo, ¿cierto?, cómo se encuentran los elementos. Al interior, la imagen principal es una inspección también que se hace en zonas de conductos de pretensado, ¿cierto?, exterior. El scan era interior del muro, estos son solo equipos que están por afuera. En otras herramientas y tenemos también soluciones específicas con enfoque en el envejecimiento de los cables, tanto ya sean
en su conjunto para ver este vacío que se puedan generar cuando están como solución completa, como se ve en la primera imagen, y ver si es que hay una continuidad en la ocultación en terreno, como también ver el detalle, justo y principalmente en la zona más próxima a los anclajes, ver por medio de equipo ultrasónico o de flujo magnético la calidad del cable de hilo por hilo en este tipo de estructura. Y finalmente, esto nos va a permitir generar modelos de análisis modal, saber cómo está la frecuencia a través de algún equipo en particulares. Entonces, vamos a ir dando en detalle a punto por punto de la estructura. Vamos a verlo por afuera, vamos a ver qué es lo que está pasando con los cables, con la tensión que está entrando hacia ellos. Y aquí, más que también ver la continuidad de ellos y su estado, vamos a poder también medir a qué carga, cuáles son aquellas tensiones que objetivamente están tomando, cómo se están amortiguando los cables, cuánto es la tensión y la torsión que está sufriendo una estructura producto de las diferentes condiciones. Entonces, todas estas pequeñas estos pequeños enfoques nos van ayudando una primera pista inicial de cómo se encuentra nuestra estructura. Pero al momento de planificar o de pensar en hacer una campaña como esta, lo primero que se nos viene a la memoria o a la mente es hacer un análisis costo-beneficio a través de un gráfico, un cuadro de probabilidad. Si pensamos desde la vista de aquellos dueños de infraestructura, ya sea concesionaria o el MOP, por ejemplo, que son los dueños de esta estructura, uno dice, bueno, ¿cuánto vale la pena invertir versus el riesgo? Entonces, podemos ir aterrizando esto con un ejemplo en concreto. Hay un estudio de Clapes UC de la Universidad Católica en el cual ellos mencionan, acotan la ruta 5 desde Caldera a Pargua, ¿cierto? Justo antes de entrar a la isla de Chiloé. Entonces dicen, bueno, si recorremos esta zona, son cerca de 2.000 kilómetros, 1959, en el cual vamos a pasar, si lo hacemos vía terrestre, por supuesto, por 195 puentes. ¿Ok? De estos 195, ellos en su estudio identificaron 27 como críticos. Críticos bajo un criterio de baja redundancia, o sea, baja posibilidad de una vía alternativa. Entonces, ya vamos acotando un problema de 195 puentes, de 2.000 kilómetros de extensión a 27. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos esta información y nuestra propuesta es en base al diagnóstico real de ir, visitar y poder entregar datos desde temprana edad de cómo se comportan, ir optimizando una campaña. Los recursos son tremendamente limitados, por tanto hay que saber dónde colocar aquellos recursos y que nos puedan entregar beneficios. Entonces, ese es como un poco el paradigma. Más allá de pasar de lo teórico, ir viendo en la práctica mediante mediciones e inspecciones en, en terreno. De esto hay mucho para discutir, diferentes criterios, pero vamos a ir avanzando en la propuesta. Entonces, una vez que ya nos decidimos por hacer un monitoreo, ya sabemos cómo está la estructura, vamos a monitorearlo. Lo primero que corresponde es armar una arquitectura del monitoreo. Entonces, aquí tenemos un diagrama de un puente atirantado, donde todos estos elementos son diferentes sensores que se van instalando. Acá están a modo de colores en el diagrama. Y acá se van entregando diferentes tipos de información. Deformaciones, esfuerzos, vibraciones, temperatura, que totalmente está detenidamente pensado cómo se instalan para tener la mejor información de manera transversal y longitudinal de diferentes secciones de la estructura. Entonces, ya que estamos en esta parte de arquitectura, de cómo se diseña un sistema de monitoreo, bueno, vamos a ir avanzando paso por paso. Lo primero es identificar aquellos sensores, ¿cierto?, que nos van a entregar la información que necesitamos. Ya lo mencionábamos, desplazamiento, vibración, tensión, grietas activas, puede identificarla. Son los elementos principales, los cuatro equipos más principales para estos efectos. El clima, como para poder determinar el viento, que va afectando, ¿cierto?, a un puente tremendamente relevante, medir corrosión, el estado de sus cables. Y toda esta información
que vamos a ir entregando a través de sensores, la vamos a pasar a una caja de adquisición, a una DAU, a una Data Acquisition Unit. ¿Y qué es lo que hace? Poder centralizar la cantidad de sensores y la cantidad de información en una pura unidad, que va a ser luego enviada a servidores. Servidores que pueden ser pequeños, como la imagen superior, una pura unidad, o incluso sala de servidores, dependiendo de la envergadura del proyecto. Ya vamos a conversar sobre ello. Y esto finalmente nos va a entregar, mediante un software, respuesta inmediata. Saber en qué estado se encuentra, qué es lo que está pasando con toda esta arquitectura que estábamos poniendo a disposición. Vamos entonces a entrar en detalle sobre qué es lo que esperamos recibir. Luego de todo este trabajo que hemos hecho, bueno, lo que esperamos es, a través de un software, por ejemplo, obtener una información general de cada sensor, saber qué es lo que está pasando, una visión sinóptica, cómo es el estado de esta estructura. La foto principal, esto es la estación de monitoreo de un puente en Turquía, al cual vamos a referir en unos minutos más adelante. Entonces, en este trabajo que realizamos nosotros, podemos identificar de la manera lo más simple, la información básica es un visualizador de estado con un semáforo de colores, en qué estado, ¿cierto? Alerta roja cuando es necesario tomar acción en base a las diferentes secciones y los planos del puente. Acá tenemos a manera esquemática la cantidad de instrumentación en donde cada uno tenía un objetivo principal. Este puente, particularmente uno de los más largos del mundo, entonces era muy necesario conocer su comportamiento. Y todo esto para tener información y tomar decisiones. Entonces, lo que esperamos recibir finalmente es informes que sean periódicos para conocer el estado y en caso de alertas o situaciones límite, que algún elemento supere un umbral, tener alertas que pueden ser mediante mensajería MSS, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, y eventos en gestiones reales que activen alguna campaña o alguna medida, ¿cierto? Instantánea. Eso es la clave, eso es lo que queremos llegar, poder anticiparnos a los problemas, o sea, perdón, acá aplicar una manera correctiva ante algún evento que a lo mejor se puede superar con una inspección, o en otras veces con tomar alguna acción, como suspender el tránsito, por ejemplo, ante un evento de tensión de un cable y viento, un efectos combinados. Bueno, ahí permitirnos tomar decisiones informadas. Y por otro lado, llegar incluso a tener herramientas predictivas. Es decir, mira, en base a los años de monitoreo que tenemos, a la información disponible, nosotros proyectamos que, dada la cantidad y el envejecimiento, de aquí a un umbral, por ejemplo, acá se estima en 2050, esta estructura, si es que no se le hace nada, requiere entonces una inversión importante en mantenimiento, en actividad correctiva. La idea y el principio de todo esto es introducir el mantenimiento en la etapa lo más temprana posible para evitar este tipo de grandes inversiones. Dentro de las herramientas digitales, bueno, hoy día podemos obtener desde ejemplo en realidad aumentada, ver, ¿cierto?, en vivo qué es lo que está pasando, si es que hay alguna deformación, alguna tensión adicional, vibraciones sobre los límites establecidos, y también generar gemelos digitales para también poder ir viendo cómo variar la variable y cómo variables combinadas van afectando, ¿cierto?, dentro de nuestra estructura. Lo último que hemos, todo estos momentos que hemos conversado, veámoslo entonces en tres ejemplos prácticos. El primero, una campaña de inspección. Así comenzó este servicio. Era simplemente de manera visual ver el estado de este puente, un viaducto construido en el año 1988 en Francia, la isla de Ré. En la primera inspección, el cabezal que se ve en la esquina inferior derecha estaba tirado al suelo, por lo cual este elemento, bueno, levantó una alerta generalizada y dio pie a una inspección en profundidad. Luego de realizar la inspección en profundidad, mediante 419 pruebas de anclaje y revisión de diferentes elementos de los tensores, se llegó a la conclusión, y mediante una campaña de acompañamiento, el poder desmontar y reemplazar 6 cables por completo. Esto aumenta la vida útil de este activo
y por otro lado le da seguridad, por supuesto, a toda la gente que transita por este tipo de viaductos. Otro ejemplo, ahora de manera local, el puente de Trencaycay en Temuco. Este es un puente atirantado que une Padre Las Casas con Temuco. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar en etapa temprana en construcción, diferente a lo que vimos anterior. Entonces, durante la construcción, con niveles topográfico automático y Prisma, pudimos ir monitoreando el descenso vertical, horizontal, bueno, en las tres dimensiones, la verdad, del tablero mientras se iba anexando, ¿cierto?, la estructura completa. Y luego, antes de que se pusiera a puesta a servicio, se armó un sistema complementario de acelerómetro, de control de temperatura, extensómetro, que se extiende, bueno, hasta el presente. Acá es súper interesante, por ejemplo, ver cómo el efecto térmico, mediante los sensores instalados, generan y las gradientes térmicas, tanto durante el mismo día como en los periodos invernales y de verano, generan tensiones adicionales y todo esto, ¿cierto?, se puede ver de manera predictiva, primero, verse de manera instantánea y además de manera predictiva, vislumbrar si que fuese necesario alguna alerta. Y tercero, este es el puente que le comentaba hace un momento. Es el puente Chanacanal en Turquía, uno de los puentes atirantados más largos del mundo. Son 4,6 kilómetros de puente, que requirió también uno de los sistemas de sensorización más grandes, a menos que tengamos conocimiento, más de 1.000 equipos distribuidos a lo largo de la estructura. Bueno, la primera imagen del sector de la izquierda, vemos, ¿cierto?, la magnitud del proyecto. En la segunda imagen podemos ver la zona específica en donde le generaba mayor miedo y no era necesario monitorear con mayor detalle. Está el esquema justo en este elemento ortogonal que se puede generar un riesgo a fatiga. Bueno, acá está muy esquemáticamente cómo se dispusieron la cantidad de sensores, principalmente los strain gates para medir cargas. Y acá sí era muy necesario tener un control predictivo de cómo se iba a comportar este puente, la amenaza de viento, el posible colapso con barcos, con embarcaciones, en las pilas, era un riesgo importante. Y acá era la imagen inicial de esta sección de monitoreo, donde había todo un edificio con equipo técnico y también en terreno que nos permitía, ¿cierto?, ir haciendo estos mantenimientos de manera anticipada, aumentando la expectativa de este puente. Entonces, hasta este punto de la sesión, hemos abordado dos de los objetivos que nos pusimos al principio. El primero era de comprender cuál era el valor de realizar un diagnóstico y un monitoreo estructural para poder aumentar la vida de la estructura, entender las exigencias actuales de los proyectos que son más complejas de las que se vieron en un comienzo. Y con eso generar mantenciones más económicas, ¿cierto? Hacer una mejor distribución económica del presupuesto. Y segundo, vimos de manera transversal las principales tecnologías disponibles en instrumentación para evaluar la salud estructural de puentes y tomar decisiones. Entonces, ahora queda un tercer punto, y aquí dejo la palabra a Héctor con una pregunta. Sí, ahí se acaba de lanzar la tercera pregunta sobre cuál es el conocimiento que tienes, bueno, a la audiencia sobre monitoreo satelital de puentes. Satelital, ya esa es la palabra clave de lo que viene ahora. Entonces, las respuestas van desde ningún conocimiento hasta soy especialista y uno le pone la estrella que quiera. En este Aquí momento van, nuevamente, Héctor, te pido ayuda con la, sí, con la sí, estadística. van 34 respuestas entre conocimiento nada hasta un poquito más, es decir, punto uno y punto 2. El 5 era el máximo, el especialista. En el uno tenía el 83% y en el 2 tienes
un 7% y en el 3 también un 7%. Mira, van Perfecto. 46 No, pero es respuestas hasta el fantástico momento. porque significa que existe ahí una gran brecha para un conocimiento nuevo, Sí, que finalmente exactamente, es la idea. exactamente. Así Si que, demos perfecto. demos un minuto más, mira, en este momento van 47 respuestas, tenemos 88 personas conectadas. Así que, oye, de nuevo la invitación es que cualquier duda que tengan, para poder responderla más en largo, vayan dejándola en el chat y después nosotros nos vamos a encargar de responder todas estas preguntas, ¿vale? Mira, van 52 respuestas, yo creo que ya es un buen número, así que te invito a continuar, Diego. Perfecto. Era súper importante saber un poco el grado de relación con este tipo de tecnología para ir avanzando en la presentación. La monitoreo satelital es ampliamente usado en Chile, por ejemplo, en minería, en proyectos de infraestructura crítica asociado principalmente a generación de energía. Y en infraestructura, yo creo que está en ad portas, tanto empresas ferroviarias, bueno, etcétera. Hay un desarrollo hasta esta tecnología. Bueno, aprovecho entonces de comentarlo de qué se trata. La interferometría satelital, lo que hace es que mediante la teledetección, que utilizamos satélites que llevan un sonar radar a bordo, van monitoreando la deformación del suelo o de estructuras. Entonces, estos satélites van equipados con una antena lateral que generan pulsos electromagnéticos y van detectando el tiempo y por tanto la distancia al cual se demora en llegar, ¿cierto?, hasta su mismo punto. Esto lo hacen de manera, hoyo satélites orbitan de manera polar, vale decir, de norte a sur, y mediante la rotación de la Tierra van abordando la superficie completa, ¿cierto?, del manto de esta. Aquí tenemos una imagen, la zona central, ¿cierto?, cuando en la primera visita al satélite obtiene una lectura, una medida de distancia, pasa una segunda vez, una revisita, y se observa una distancia mayor, por ejemplo, ese delta lo asociamos directamente a una deformación, ya sea en el terreno o en una estructura en particular. Y esto con una precisión milimétrica. Si vemos un poco cómo funcionan estos sistemas, está basado en tres calidades, por así decirlo, o resoluciones: baja, media y alta. Si vemos en el eje longitudinal, los primeros satélites comenzaron a orbitar en la década de los 90 y han ido, ahí, perdón, y han ido avanzando, ¿cierto?, hacia el presente cada vez con mayor densidad. Si nos paramos en la línea del 2025, podemos identificar que en todas las bandas, en mediana, baja y alta resolución, obtenemos imágenes. Y si vemos también hacia el futuro, que es lo que viene, podemos observar de que se van a seguir lanzando ya no solo satélites individuales, sino constelaciones de satélites, vale decir, que nos van a permitir obtener imágenes con mayor frecuencia. ¿Por qué? Hoy día, en general, podemos obtener entre 5 y 7 imágenes al mes, con revisitas, ¿cierto? Perdón, entre 4 y 6 imágenes al mes, mediante la revisita de los satélites. Esperamos a futuro, con estas constelaciones de satélites, poder obtener imágenes de hasta 1 a 2 días. Entonces, va a ser mucho más rápida la obtención de esta data. Y además, esta tecnología lo que nos permite es mirar hacia el pasado, algo que ningún otro elemento nos permite. Vale decir, al obtener información de una zona que deseamos estudiar, podemos conocer desde que comenzó el satélite a visitar esta zona hasta el presente, lo cual nos aumenta la visión con la cantidad de información y la calidad que podemos saber, no solo de un puente, sino también de cómo se estaba comportando y deformando, ¿cierto?, una zona completa. Veamos un poco más en detalle de qué se trata esto. Acá tenemos un ejemplo de los dos resoluciones más usadas para estos fines, media y alta resolución. En media resolución podemos obtener precisión absoluta de cada punto de deformación de entre 3 y 4 milímetros.
y con alta resolución, que es donde hay una mayor densidad de puntos, se pueden obtener precisiones entre 2 y 3 milímetros. La verdad que esto igual resulta impresionante, considerando la magnitud, ¿cierto?, de la distancia relacionada y la precisión que se puede obtener. Eh, y que vamos a ver, ¿cierto?, cómo se va complementando con el mundo de la instrumentación. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones para puentes y viaductos? Lo primero es obtener estudios históricos de deformación con una comprensión precisa del comportamiento de la infraestructura para un inventario de vulnerabilidades posibles. Vamos a tener 10, 15, 20 años de comportamiento, vamos a saber qué es lo que ha pasado en eventos de sequía, en aumentos de caudales, en vientos, vamos a conocer perfectamente. Y además va a generar una solución más rentable de mantenimiento rutinario. Primero, porque no se va a requerir intervenir el terreno, ni cortar tráfico, ni hacer un control, un riesgo operativo, ¿cierto? Logístico en cortar un elemento de esto, ya que todo es satelital. Para tener simplemente un ratio, estamos hablando de que este tipo de soluciones van desde un precio, rondean unos $15.000, por ejemplo, por un servicio anual de monitoreo. Entonces resulta tremendamente atractivo poder tener una gran superficie de terreno con una escasa inversión, si lo hacemos, si lo comparamos a lo que implicaría instrumentar una zona grande como esta. Esta tecnología también nos permite tener, detectar subsidencia o amplitud de movimientos estacionales, identificar específicamente por secciones qué es lo que está pasando en un estribo, en el tablero del puente y en el entorno. Si es que tenemos una colina cerca, unos taludes, bueno, podemos ver en el macro qué es lo que está pasando, siempre con el objetivo de identificar de manera anticipada o precoz algún riesgo de colapso. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo se ha usado este tipo de técnicas. Este es un puente, un viaducto, que si se fijan en las imágenes estaba en torno a una estructura de acero, una especie de jaula como superestructura. Entonces, nos solicitaron comenzar. Perdón, el dueño de la infraestructura requería hacer un mantenimiento luego de X cantidad de años de existencia y para comenzar, tener un diagnóstico inicial, nos pidieron hacer un análisis histórico. Entonces analizamos qué es lo que había pasado durante el año 2021 y 2022 en este puente. Luego, eh, pudimos generar reportes posteriores, ampliando el estudio con instrumentación. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Al, al ser, al realizar el primer estudio, el estudio histórico, de los dos primeros años, vimos patrones muy marcados. Si vemos en el eje A y el eje C, hay movimientos que van completamente a la par. Descensos y elevaciones que no aparecían con esta tecnología. La zona central se veía muy estable, el eje E, y en la baja zona inversa se veían los mismos movimientos de la parte superior, pero en sentido inverso. Cuando arriba se comprimía, abajo entonces había una dilatación. Y qué significaba esto en términos concretos? Bueno, acá tenemos un esquema de cómo térmicamente el puente estaba generando deformaciones de compresión y se estaba dilatando en su extremo opuesto. ¿Y cómo se pudo identificar? Mediante, ¿cierto?, la lectura y las deformaciones que se ven en la correlación que están acá en esta imagen. Pero este puente luego sufrió una intervención. Entonces, al tener este diagnóstico, se dijo, ok, vamos a ver en una zona en particular, se van a iniciar algunos trabajos de intervención en las pilas, que es lo que está marcado como unas franjas verdes. Entonces, luego de la intervención, siguió el monitoreo para saber, bueno, qué es lo que pasó. Y vemos, ¿cierto?, inmediatamente en la zona como hubo una mayor estabilidad, se tendió a la estabilización de estas deformaciones que venían sufriendo las pilas del puente. ¿Qué conclusiones se pudieron sacar? Adicional a esto,
se instalaron estaciones totales robotizadas para complementar, una vez iniciado la intervención de las pilas, ver cómo era la correlación de la tecnología satelital con la estación total robotizada. Los puntos amarillos, como son lo único que permiten obtener data histórica, van marcando, ¿cierto?, el origen, y se juntan con los puntos azules, que son las correlaciones con las estaciones totales. Y podemos ver cómo la curva son completamente, y siguen la misma trayectoria, son completamente en escala 1 a 1, pudiéramos decirlo. Hay una correlación perfecta entre ambas tecnologías. ¿Qué es lo que, perdón, qué es lo que nos permitió entonces esto? El cliente pudo optimizar su diseño de la mantención del puente, y pudimos ir acotando zonas específicas que requerían mantenimiento y el monitoreo. Veamos ahora un ejemplo, pero a gran escala. Esto lo realizamos en la ciudad de Londres. En Londres tenemos un monitoreo de gran escala. El marco verde que ustedes ven en pantalla es una zona de 20 por 30 kilómetros. Y esto se analiza, ¿cierto? El par de días que se demora en pasar satélite va detectando deformaciones y asentamiento o movimiento en la superficie de la Tierra. En particular, acá lo que ha pasado es que bajo el río se iba a construir una tunelación. Entonces iba a pasar una TBM a varios metros de profundidad, y era necesario saber, bueno, cuál es el efecto en la superficie. Entonces, acá tenemos un poco un zoom a la zona en cuestión. Vemos que justamente bajo el río pasan una gran cantidad de puentes por la ciudad de Londres. Y acá vamos a hacer un zoom en tres en particular. Entonces, mediante este sistema de teledetección, fue posible identificar precisamente el punto en el que está marcado con la línea roja segmentada, cuando pasó la TBM por los puntos en particulares, y hubo estos descensos, una subsidencia en esa escala fue centimétrica, ahí, o sea, se mide en milímetros, pero eran centímetros lo que se iba deformando en asentamientos iniciales, y luego se fueron estabilizando. Y esto fue posible identificarlo mediante la tecnología de monitoreo satelital. Esto le permitió, nuevamente, luego alertar a las constructoras que iban realizando los diferentes tramos de este proyecto, para no alterar ni a los puentes, ¿cierto?, de esta estructura que iban pasando, sino también, ¿cierto?, a toda la estructura aledaña a la ciudad. Un ejemplo similar fue lo ocultado en la ciudad de Oakland. Ahí también realizamos análisis a escala de ciudad, de kilómetros por kilómetros cuadrados, y arrojó justamente una zona en particular que estaba generando una aceleración vertical. Vale decir, habían zonas que estaban descendiendo con una tasa de velocidad mayor a lo común. Lo pudimos identificar, correspondían 100% a una zona del tablero y los accesos a este puente. Esto permitió, nuevamente, entrar en alerta a las autoridades, a los dueños de la infraestructura, para que pudieran tomar decisiones que optimizaran el mantenimiento de este tipo de herramientas. Entonces, acá un poco vamos viendo cómo tanto el realizar una campaña inicial de inspección para saber el estado en que se encuentra, como usar técnicas de monitoreo satelital que nos permiten ver una gran superficie terrestre, nos van aumentando la información y nos permiten optimizar una campaña de monitoreo para hacerla eficiente y efectiva. Finalmente, nos quedamos con la data. ¿Qué es lo que hacemos con la información? Y bueno, el análisis de toda la información que vamos recibiendo, lo clave es usarlo para tomar decisiones.
poder configurar y hacer una gestión de filtros de alerta, porque si no, nos podemos llenar de información, pues tenemos que saber cómo leerla. Entonces, la comprensión de estos fenómenos, el poder estimar alertas de gravedad, el poder tomar acciones, son la clave de los beneficios de adoptar este tipo de tecnología, tanto en la operación o incluso en la construcción de proyectos, vislumbrándolo desde que desde un inicio tengan estos sistemas, como por ejemplo se hace en Chile. Acá tenemos un, un resumen de estos últimos minutos. Entonces, los beneficios es los tres pilares que hemos estado hablando. A corto plazo, tener la información de manera continua, tener alertas en tiempo real, poder comparar el comportamiento estructural en base a diferentes escenarios y predecir comportamientos estructurales. Esas son las herramientas que están en el corto plazo. Y a largo plazo garantizan la seguridad de los usuarios, garantizan la continuidad del servicio, ni pensar en el corte de un puente, la construcción de un bypass, en todos los problemas, ¿cierto?, de seguridad, de salud que esto pudieran contribuir e implicar, el anticiparse a mantenimientos predictivos haciendo una menor inversión de tiempo en tiempo importante y por supuesto optimizar el presupuesto y prolongar la vida útil de nuestra estructura. Para hacer todo esto, nosotros también tenemos una herramienta que es el Beyond Asset, una plataforma en la cual está conectada a este módulo de monitoreo. O sea, podemos, aparte de tener en tiempo real saber qué es lo que está pasando y hacer predicciones a futuro sobre posibles colapsos. Aparte, genera campañas de mantenimiento para justamente, en base a un presupuesto determinado, que como en general trabaja una concesión, tiene un porcentaje del mantenimiento anual. Es decir, bueno, con ese presupuesto, invertirlo en justamente aquellos elementos que hagan falta. Habiendo hecho todo este ciclo, poder invertir aquellos pesos donde efectivamente vayan a tener un mayor retorno, asegurando las estructuras. Para finalizar y ya irme despidiendo, lo dejo aquí una pequeña carta de diferentes proyectos que hemos hecho en Chile. Bueno, no, por tiempo no alcanzamos a entrar en detalle de todo lo que se hizo en el puente Maipo. Tenemos en la parte superior una también central de monitoreo, un proyecto en el norte. Tenemos diferentes ejemplos alrededor del mundo. Y me quisiera quedar con el que está en la esquina inferior derecha, esta rueda en Dubái, porque recoge los principios que hemos estado conversando en estos últimos minutos, pero una rueda de 250 metros de largo. Se instalaron sensores en 39 cables para poder medir, ¿cierto?, y ver el monitoreo de esta estructura, pero la principal desafío era que hacerlo en movimiento, vale decir, saber minuto, segundo a segundo qué es lo que estaba pasando con estos 39 tensores, en medida iba girando la rueda. Así que fue también uno de los hitos importantes dentro de Sixth Sense. Así que muchas gracias a toda la audiencia. Espero haber podido aportar a su conocimiento y cualquier consulta que vengan en el chat. Con mucho gusto los siguientes días lo estaremos contestando. Así que muchas gracias también a ti, Héctor, por la invitación. Sí, Diego, gracias a ti por la presentación. Nos quedan un minuto ahí, a ver si puedes responder si es que qué recursos hay para el monitoreo continuo de la socavación de puentes, que lo pregunta Eduardo Mira, sobre socavación. justamente con temas de monitoreo para socavación, nosotros tenemos una solución, bueno, propia, de unos sensores que miden, se conectan, van adosados más bien a la pila a la pila, ¿sí?, de los puentes y van midiendo la distancia, ¿cierto?, hacia el terreno de manera tangencial, apartado una distancia, van midiendo la profundidad a la que se encuentran los rellenos de estas pilas, y también algunos otros factores en función de la turbidez y
de los efectos ciertos propios hidráulicos que esto genera, ¿no? Entonces, hay algunas soluciones que son específicas, están acotadas a aquella profundidad de la cantidad de agua, cuántos metros esté cubierta, pero sí existen, ¿cierto? Están disponibles y feliz de poder compartirla también con quien hizo la pregunta. Sí. Bueno, también vamos a lanzar la última encuesta que tenemos final, que básicamente qué le pareció la presentación. Ahí les pedimos si no les gustó, si les gustó, por favor ahí su votación. Y de nuevo la invitación es, no sé, Diego, si puedes dejar en el chat, si me puedes dictar tu correo para dejarlo en el chat. Dime Sí, cuál es tu correo. Dale. por supuesto, el mío es diego.rubio Diego arroba punto, sixsense-mediogroup.com. espérate, Sixsense, Diego.rubio@sixsense guión medio Group, exacto, mediogroup.com. .com. Ya. Entonces, van 30 respuestas. Ayer, van 32 respuestas. Mira, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Eh, por todo lo que nos presentaste, es tremendamente interesante. Eh, también la invitación, como decimos, es que le vayan preguntando a Diego, que nos vayan preguntando a nosotros. Y tú, Diego, también, ahí el compromiso de ir respondiendo las consultas que vayan llegando eventualmente, ¿vale? Eh, entonces, los dejamos invitados para 2 semanas más. Vamos a traer a Andrés Brando. Andrés Brando es un especialista de Freycinet Francia sobre el mantenimiento de puentes atirantados y colgantes. Piensen que hay varios puentes acá en Chile, sobre todo en el sur. Vamos a tener pronto, esperemos se termine pronto el puente Canal del Chacao, así que este tema es muy interesante, así que vamos a tener un webinar aquí con don Andrés. Muchas gracias por su atención. De nuevo, Diego, te doy las gracias. No sé si te quieres despedir finalmente de la audiencia. Sí, muchas gracias a todos. Mira, justo aquí acabo de ver Eduardo Fuentes pregunta por complementar servicio de monitoreo con GNSS y INSAR. Y sí, eso también lo hacemos. Es súper interesante poder generar estas correlaciones como lo poníamos en algunos de los ejemplos, de manera también local, ¿cierto? O afuera. Como ambas tecnologías van conversando y van complementando la información en virtud, ¿cierto?, de la especialidad de cada uno. Así que bueno, muchas gracias por Oye, esta sí, sesión. Diego, antes que te interrumpa, vamos a compartir el PPT, ¿verdad? Te lo comparto, sí, te lo hago Ya. llegar a ti. Sí, sí, yo se los mando a todos, va a ir tú copiado, vamos a estar todos copiados. Y Perfecto, la grabación va a quedar en YouTube. Yo después les voy a hacer llegar también el link con la publicación de YouTube. estupendo. Ya, damas y caballeros, Diego, un gusto. Nos podemos ir desconectando. Que les vaya muy bien, que tengan buena jornada. Vale, muchas gracias, hasta luego. Nos vemos.